Hay un personaje que probablemente en los últimos 10 días vivió todo lo que se puede vivir en política. Lo tomaron, lo convirtieron en candidato presidencial, estaba feliz, estaba con una impronta y con unas ganas. A las 24 horas empieza a caer todo a pedazos. Al parecer no tenía tantos apoyos de la lista del pueblo. Finalmente ponen a otro candidato. Ese candidato muestra ser algo muy parecido a un chant, no sabemos bien, pero la verdad es que se cae a pedazos, se está investigando, firmas truchas, un notario muerto, y nuevamente tenemos junto a nosotros a Cristian Cuevas para explicarnos qué pasó con él, qué pasó después y qué se viene por delante. Cristian Cuevas, bienvenido a Cadena Nacional. Hola Pablo, aquí estamos muy bien, ¿cierto? Con mucha energía, no hemos perdido la energía ni esa fuerza. La verdad que tenemos ya historia y bueno, el episodio que se vivió por la precandidatura, más bien de ese respaldo y esa invitación que se me hizo y que pues lamentablemente fue abortada por un grupo minoritario, pero nosotros continuamos nuestra tarea y estamos muy contentos de los patrocinios que alcanzamos, pese a no lograr el objetivo, porque en 7 días es casi imposible. Que todo lo que ha pasado en 7 días además. Claro. Quiero hacer un pequeño recuento de lo que ha sido tu vida. Okay. Tú partes como escolar, militando en el PS, en Coronel. Entra a los 14 años al Partido Socialista. Fuiste vicepresidente de la Federación de Estudiantes del Carbón. Luego, en 1998, entras al Partido Comunista tras conocer a Gladys Marín. Presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre en 2007 con 28 años. Siempre me he preguntado algo. Los trabajadores del cobre se ponen muchas lucas. Cuando uno es presidente de la Confederación, ¿hay buenas lucas detrás o no? Es que yo representaba a los trabajadores contratistas. Bueno, de hecho, hiciste una gran marcha y una gran manifestación, huelga, y lograron muchas cosas con respecto a los contratistas. ¿Están en mucho peor condición que los que están adentro? O sea, mira, primero decir lo siguiente, que yo siempre me he logrado mover en los bordes de la sociedad, en los márgenes, donde muchas veces no están las lecturas ni los análisis, no están las élites políticas. Y en ese sentido, obviamente, me tocó liderar, junto a un grupo de una nueva generación de dirigentes sindicales, uno de los movimientos más radicales y poderosos del mundo de los trabajadores y trabajadoras, que es la franja precarizada del subcontrato. Logramos objetivos, logramos una gran batalla muy radical, pareció a lo que era la revuelta social, pero esto en el campo del mundo del trabajo. Por tanto, las luchas, las barricadas, esa radicalidad la llevo desde siempre. Fíjate que es tan parecido que hay declaraciones tuyas de esa época que uno podría pensar que tenían que ver con las movilizaciones ahora, en que dices, que hablas en el fondo de salir a la calle, la quema de buses, de que muchas veces es necesario movilizarse y marchar para hacer los grandes cambios. Y esas declaraciones son del 2009, de esa 2007. época. El decir eso, claro, sí. Porque yo siempre creo que... La violencia como método de opresión. Cuando es legítima, sí, y radical en función cuando no hay cierta atención a las demandas justas y legítimas de cualquier sector social. Y en este caso del subcontrato. Ahora esos derechos se ganaron, hay un acuerdo marco, obviamente se han ido de alguna manera despojando de algunos derechos por parte del estatal Codelco Chile, con lo cual nosotros seguimos batallando y yo en ese marco sigo desarrollando mi trabajo en ese campo. Ahora, no liderando el movimiento como tal, porque han habido otros que han seguido liderando. Tú sigues en la política tradicional, en el sentido de las estructuras de partidos que conocíamos en esa época. Fuiste candidato por el PC 2 veces, en el 2009 por Coronel, en el 2013 por Calama. Luego, como estando el PC dentro de la nueva mayoría, fuiste designado por Michelle Bachelet como agregado laboral en España, pero luego renuncias por la muerte de un contratista minero en un enfrentamiento con la policía, un acto que a mí me parece de consecuencia. Luego renuncias al PC, que curiosamente en esa época renuncias al PC y te vas al Frente Amplio, porque el PC era parte de ese conglomerado del que tú te estás distanciando y el Frente Amplio estaba más allá, porque estaba por fuera. O sea, curiosamente, en esa época el Frente Amplio estaba a la izquierda del Partido Comunista en su sociedad con la nueva mayoría. Claro, lo que pasa es que lo que hay que entender primero, que yo siempre he dicho que lo que a mí de alguna manera es mi cable a tierra, es mi origen y es mi clase.
y también mi ser parte de las disidencias sexuales, que es un campo también diverso y que esos dos mundos que confluyen en esta perspectiva de clase, las disidencias sexuales y el ámbito de la política, yo lo entiendo como para interpretar los cambios y los procesos que se vienen o que se están dando. Ahora, efectivamente, yo asumí una responsabilidad en el gobierno de Michelle Bachelet, pero todas las decisiones que yo he tomado también han sido colectivas, porque yo era líder de la Confederación de Trabajadores del Cobre y en ese marco se discutió en la interna, por decirlo en el espacio ahí, la necesidad y la reflexión también de poder que se fueran desarrollando otros liderazgos en el campo del subcontrato y en el campo de la Confederación y que yo asumiera esta tarea. Yo renuncié a esa investidura, efectivamente, ante la tragedia de la muerte de Nelson Quisillao, y yo me dije cuando estaba en la embajada, o me quedo acá, en mi espacio de confort, por decirlo de alguna manera, o me voy donde yo pertenezco, que son los trabajadores y trabajadoras. Yo volví, renuncié a esa investidura y efectivamente me alejo de la militancia del Partido Comunista. Pero el tránsito al Frente Amplio, tengo que decirlo también acá, más bien fui yo uno de los que invitó a las previas conversaciones para constituir el Frente Amplio. No es que yo llegue al Frente Amplio, sino que convoqué a reuniones, a distintas reuniones por el liderazgo que tenía, la legitimidad que tenía y obviamente a unos... Las mismas razones que te hacen dejar el Partido Comunista. Partido Comunista que le llegaste no solo por el tema de... por Gladys. Por la Gladys Marín, por su amistad con Lemebel, claro, y también por el lado de la disidencia. Por supuesto. O sea, que el Gladys, de mi punto de vista, ella... Bueno, yo la conocí en una marcha cuando Pinochet cayó detenido el año 98, por ahí. Y cuando veo a la Gladys pequeña, pero de una energía, yo dije, no, ¿cómo ella quiero ser? O sea, en el sentido que tenía un carácter, una fuerza, una dignidad, que yo dije, no, o sea, necesitamos de políticos o líderes sociales. Estoy absolutamente de acuerdo, Gladys, en ese no hay campo. Dos. Y en ese marco me acerco a la militancia política y claro, obviamente Gladys también lo que hace dentro del PC un proceso de cambio que incorpora, porque la izquierda en general es muy conservadora en esa época, incorpora este marco de las disidencias, de las diversidades sexuales y ahí con Pedro Lemebel, con Juan Pablo Saderlat, con Marco Ruiz, con el Che de los Gays, con la Tatiana Rojas, con tantos otros y otras, ¿cierto? Fuimos parte del comando por la Gladys presidenta. Ya. Pero una vez que en el fondo la Gladys está asociada a este gobierno, a esta coalición, y tú decides alejarte del partido, y por las mismas razones que te alejas, ves la necesidad de crear un referente nuevo y te suma y contribuye a la creación del Frente Amplio. Finalmente, el mismo Frente Amplio, hay cosas que sucedieron después, como el pase de Boric a solucionar el tema de la revuelta, que te molestó, pero no solo eso, también tuviste problemas, hablas de machismo, hablas de actitudes que son reñidas con muchas de las ideas que tú venías defendiendo. Lo que ocurre es que, mira, cuando hacemos el proceso de construcción del Frente Amplio, sin duda que era una cosa necesaria para el país, que emergía esta nueva fuerza, esta nueva emergencia. Y lo que para mí era interesante es cómo se lograban construir el espacio de los estudiantes que luchaban, ¿cierto?, en la generación estudiantil, pero también el campo popular, el mundo del trabajo, confluíamos en ese mismo espacio. Lo que ocurre es que lamentablemente el Frente Amplio lo que hace es más bien desplazar al campo popular y al mundo del trabajo y por tanto queda también una élite conduciendo ese espacio y por tanto tú dices, ¿qué haces ahí? O sea, no tienes nada más que hacer. Lo mismo. Entonces, y también las prácticas que nosotros impugnamos en función de la política tradicional, también se hace eco en ese espacio. Y eso es lo que hace una tensión y donde muchos salimos a partir del acuerdo del 15 de noviembre del año 2019 en el marco de la revuelta social. Y no porque tú no puedas construir acuerdos, si tú puedes construir acuerdos. El tema es que los acuerdos se construyen también pensando en los miles y millones que estaban en la calle y que esas decisiones también pasan por debates democráticos y no a espaldas. Lo que votó el partido, ¿traicionó desde tu perspectiva Boric a Convergencia? Mira, yo la palabra traición nunca la ocupo en general. Yo creo que lo que no hace es procesar la representación en el espacio democrático, que en este caso es el conjunto de la militancia, y sobre todo porque en ese tiempo, ustedes deben recordarse, que el debate político estaba parlamentarizado, como hoy día está presidencializado, y por tanto ese mundo que estaba
en la revuelta, en la calle, levantándose, convocando a huelgas generales, la verdad sentimos que es un mazazo a esa gente que estaba, a ese pueblo, a esos pueblos que estaban obviamente entregando todo. Ahora, bueno, eso es un episodio que hace que muchos nos distanciáramos, no fuéramos entre esos Jorge Char, ¿cierto? Y obviamente la franja que veníamos desde el mundo, principalmente el trabajo, salimos del espacio. Char de los políticos tradicionales o que estaban en puestos más visibles es el emblemático. ¿Dónde quedas tú? ¿Dónde quedas tú en ese minuto? Mira, yo quedo ahí, obviamente lo que no podíamos, lo que uno no puede hacer es irse para la casa porque era el momento más, yo creo que es la situación que deseamos hace mucho tiempo, que era esta radicalidad, pero este deseo de cambio profundo que se expresaba en esta revuelta social, estallido, revolución, que obviamente nuestro deber era continuar. Y ahí buscamos nuevos espacios de articulación, de reencontrarnos, y entramos a conversar y a dialogar con distintos compañeros y construimos una franja militante que se llama Movimiento Victoria Popular. Ahí estoy, y desde ahí he seguido construyendo, pero mi fuerte sigue siendo el campo del mundo del trabajo, que es el Frente Unitario de Trabajadores, donde yo soy vocero nacional. Ya, y ahora entramos a picar en esto, en los últimos 10 días, que la verdad es que una teleserie, yo no sé qué la Cristo, Moya Grau volvió a la vida. Parece las teleseries de los 80, los culebrones venezolanos. Y después tenemos otra teleserie que escribiste tú, que también vamos a hablar de esa. Ah, ya, ¿cuál de todas? Tú dices lo siguiente: yo no conocía la lista del pueblo, salvo las referencias nacionales. Yo me emocioné, y está hablando de cuando te invitaron. O sea, perdón un poco, ¿iba ahí pasando para el frente? ¿Ah? ¿Cómo yo no los conocía? ¿Qué fue este pololeo que duró un día para hacer la carta presidencial de la lista del pueblo? ¿Unas ciegas? Puede ser una cita ciega, un Grindr, Tinder, no sé cualquiera. No, mira, la verdad lo que ocurre... ¡El Tinder del pueblo! ¡Me encantó! El Tinder del pueblo. No, pues nosotros estamos en el Grindr. Sí, no, está bien. Sí. Oye, no, mira... Pero hay gente que usaba mal el Grindr. Sí, está... Lo ha desvirtuado. Es una oferta de cualquier cosa. Sí. Oye, no, mira, lo que ocurre es lo siguiente. Yo te decía que yo siempre he estado en los bordes de la política. Nunca he estado en la élite, nunca he estado en eso, a pesar que dialogo con mucha gente, con empresarios, con grandes empresarios, como con también dirigencia política, por mis propias responsabilidades. Pero siempre yo he estado en los bordes donde en general no hay lectura, algunos observan, Salazar observa mucho esos bordes que son más de abajo, más subterráneos. Entonces, en ese sentido, Salazar se parapeta a la vera del camino para observar con un pie adentro y con otro pie desde afuera, desde la perspectiva histórica. Y Tomás Mulián también observa. Entonces hay muchos compañeros y compañeras. Hay mucha barba mesada. Claro, pero también hay muchas mujeres destacadas que analizan, la Nelly Richard también desde otra perspectiva, sí, la Diamela también, desde la literatura. Pero mira, en ese sentido, lo que ocurre, yo conocía la lista del pueblo, como lo conocíamos tanto, y toda esa energía y esa fuerza que se expresa en la votación, ¿cierto?, que con los 27 constituyentes. Entonces, cuando a mí me contactan, la verdad, ¿por qué yo digo emoción? La emoción tiene que ver con que, primero, que el solamente pensar esta emergencia, este campo inorgánico de expresiones que son de nueva generación, que obviamente se conecten con este militante radicalizado, desde las disidencias sexuales, esos dos mundos se unían en esta eventualidad candidatura. Ahora, a una semana o 10 días de distancia de ese minuto, ¿no sientes que quizás los compromisos tenían que ser más profundos, de que nada bueno podía, que era muy difícil que esto cuajara bien cuando era tan, parece a la luz de cómo lo cuentas, parece un poco arbitrario, aun cuando tú lo puedas sostener, claro, por lo que representa, por una mirada común, por la pelea que dieron en la calle juntos, pero así todo que de repente te dicen, ¿quieres ser tú? Sí, podría ser. Y de 74 votan 40... Es que lo que hay que entender es lo siguiente, que en el caso de mi candidatura presidencial, no es la primera vez que a mí me proponen ser candidato presidencial. Me lo propusieron cuando era el líder de la Confederación de Trabajadores del Cobre, me lo propusieron cuando recién estábamos armando el Frente Amplio, y yo creo que cuando me proponen esto, la verdad que yo dije, hay un espacio, y las candidaturas que se proponen hasta hoy día, por lo menos yo siento que el campo popular, el campo de las disidencias, no está presente ese deseo
o esa expresión política que hoy día aún no se constituye, que recién está emergiendo. Pero solamente decirte que en ese sentido a mí me sentí convocado, pero entendiendo que era una invitación, y esa invitación yo también tenía que cursarla en los espacios que yo milito y activo. Por tanto, no era una cosa al vacío, no era como, no era que tú te llevas a un precipicio. Por eso la acción de cuando yo hablo públicamente, lo hablo cuando hay una reflexión, y por eso les planteaba a ellos y a ellas que antes de salir públicamente había que construir el relato. Ahora, cuando tú dices, bueno, era un grupo pequeño, pero lo que pasa es que esos delegados y esas representaciones eran distritales. Yo no conozco al fondo cada uno de la lista del pueblo. Yo creo que lo que ocurre es que la situación, la dimensión era mucho mayor, y creo que muchas veces algunos movimientos piensan que el caudal de votación es propio. Y por tanto lo que hace la lista del pueblo o ese espacio, lo que hacen es hacer lo mismo que hacen los partidos tradicionales. Ya, pero para muchos justamente el problema es que la lista del pueblo o las personas que estaban representadas ahí dieron una gran lucha y que generaron grandes movilizaciones en la calle, pero cuando ya llegaron a jugar con las estructuras clásicas de la política, no conocían muy bien, y por eso se produjo un desaguisado tras otro. A las 24 horas de tu candidatura, tú decías, esto no lo para nadie, y por el otro lado estaban diciendo, y ahí hay dos personajes, Mauricio Menéndez, Rafael Montesinos, a los cuales tú te refieres mucho, como la mano mora, como le llaman, como los articuladores en contra tuya, que ya te tenían fuera y estaban buscando otro candidato más. Mira, ¿Cómo te sientes tú en ese minuto? ¿Qué es lo que sucede? Lo que ocurre es que pasaron varios días antes de que ocurriera ese hecho público de esa primaria, convocatoria primaria. Primero, yo me sentí siempre respaldado por la mayoría de la lista del pueblo, y sobre todo por un entorno que lo que pasa es que uno no puede concentrar en la lista del pueblo, porque sería reducir muchas expresiones sociales que están por fuera. Lo que yo destaco, y lo que hay que poner atención mucho es los constituyentes y el rol y la tarea histórica que estamos viviendo en ese espacio. Por eso hay que, de alguna manera, seguir dialogando, que son espacios distintos. Ahora, en la plataforma orgánica había un quiebre que yo, la verdad, no lo sabía, y una tensión ahí, y que, claro, cuando a mí se me invitan, porque todos, incluidos los que menciona, validaron mi candidatura hasta el último, y lo que ocurre después, la verdad que es un episodio que yo no me hago responsable. Lo que yo entiendo, que le quedó grande el poncho, que no supieron leer. Pero tú has dicho cosas más que... Porque uno puede entender, desde la política tradicional, les quedó grande el poncho, pero decir se les acabó el negocio, es que, hay un par que, según tú, se arrancó con los tarros, y tú dices acá, lo que me llama la atención es que Menéndez inscriba la lista del pueblo como una patente comercial y como una marca propia. Bueno, pero es que eso no es un dato que lo diga yo, es un dato que está registrado y que lo pueden investigar. Entonces, cuando tú miras eso, dices, bueno, en política tú tienes que ser, uno, coherente. Aquí hay una impugnación a la mala política, a la corruptela, al clientelismo y a toda esa situación que las mayorías se impugnan. Entonces tú, cuando miras eso, entonces tú dices, algo no está funcionando bien aquí. Luego lo acusa, 2021, acusación gravísima de maltrato, misoginia, acciones homofóbicas, con delirio y persecución. Y que todo eso son signos de un problema grave. Bueno, eso lo comentan ahí en los entornos de las militancias que hay ahí dentro del espacio de la lista del pueblo. Y eso con respecto, si tú tuvieras que... pero eso lo vas conociendo después. Aplicarlos a alguien, ¿es a Mauricio Menéndez o a Rafael Montesinos? Yo creo que lo que ocurre más bien en este caso particular son situaciones denunciadas por la propia militancia al interior de la lista del pueblo en sus propios debates que se comentaron. Ahora, yo creo que lo que da como resultado final el desastre que ocurre y por tanto... ¿Pero qué se ha denunciado que no se sepa todavía? Yo lo que está públicamente ahí denunciado, lo que se ha dicho públicamente. Primero, que aquí lo que no puede ocurrir en política es dañar la fe pública. Lo que no puede ocurrir en política es la incoherencia. Es que tú no puedes invitar a alguien a tu casa y después sin respetar las propias reglas que tú te diste. Y después no puedes invitar a otro y no hacer double check. Y después hacer lo otro y tú dices, no. O sea, ¿Cómo se explica la aparición de Ancalao
con todos los procesos que tenía, con todo lo que se sabía de él, que estaba en la prensa, era cosa de hacer doble clic. Era una historia... Mira, por eso te lo digo, que el error es tan grande, yo no digo error, la falta a la fe pública es tan grande porque incluso el propio Ancalao no había pasado los filtros de la propia coordinación política para ir al debate incluso interno de la lista del pueblo, porque él no pasó eso. Y lo que ocurre, éticos, legales... o sea, por ejemplo, que la coordinación invitó a distintas actorías para poder ser candidato a un debate interno. Y esta persona no pasó esos filtros, por tanto no estaba invitado. Entonces lo que ocurre es que estos dos señores lo que hacen es torcer la voluntad del propio coordinador, del cual eran parte, y de la voluntad y la soberanía de la lista del pueblo, y aparecen con este señor el día lunes, y cuando uno ya sabía, yo tenía la convicción de que se caía a pedazos. Se caía, porque tenía un historial que no pasaba las credenciales de transparencia. No, de transparencia. Y de transparencia y democracia. Y eso es una historia conocida. Te quiero preguntar, yo te dije que habían dos relatos. Uno, lo que te sucedió a ti, y otro, uno que tú mismo, armaste, que yo te digo, esto mándalo a Planeta. Yo conozco a la José Alemparte, porque te lo voy a leer. Hay que buscar la vida de Menéndez. Acá te fuiste en teoría, te fuiste de tesis. Porque él estuvo en Cuba estudiando cine, estuvo clandestino, salió y llegó a las Guyanas, donde hay muchos narcos. Me dijo, se fue a Caracas, grabó a la oposición de Maduro, luego pasa por Colombia y llega a Chile el 19 de octubre y comienza a grabar las protestas. Entonces uno no sabe de dónde viene. ¿Qué puedo pensar yo cuando empiezo a averiguar y una de las voceras es patrocinada por la misma agencia de Guaidó? Algo hay. Pero es la media tesis. Bueno, eso hay que... ¿Tú sostienes que hay que hacerle doble clic al señor Menéndez? Yo he tratado de indagar en relación a ese historial. Y obviamente yo invito a que se indague, porque efectivamente esa información está ahí. Y cuando él me plantea esos temas de cómo llega a Chile, él lo plantea, él me lo verbaliza. De que hay asuntos de inteligencia, que es lo mismo que Ancalao trató de argumentar. Hay que ver esto. ¿Qué se viene contigo? Se me acaba el tiempo. Bueno, conmigo se viene un tiempo muy de mucho despliegue. Nosotros, bueno, hemos seguido trabajando con distintos colectivos, movimientos, para poder, ¿cierto?, poner a disposición todo lo aprendido y los aprendizajes anteriores, para poder buscar un espacio que nos permita sostener una vía que reconozca, ¿cierto?, una forma distinta de poder organizarnos, no distinta, sino que recupere el sentido, ¿cierto?, de lo colectivo para un proyecto de transformación, y vamos a desplegarnos por el país para apoyar candidaturas independientes a diputados y a diputadas, como también a consejeros regionales y senadores. Vamos a ponernos a disposición de Fabiola Campillay por la región metropolitana, como de tantos otros líderes sociales. Por tanto, pega ahí mucho, y la verdad que yo espero que este episodio, que obviamente daña la fe pública, tenemos que hacer un trabajo que nos permita primero poner atención en el proceso constituyente y también poder construir una fuerza, un movimiento, una capacidad que nos permita el día de mañana gobernar. Muchas gracias, Cristian. Pocas veces se ve que una persona en 10 días lo pongan a la vera del camino y luego vea pasar el cadáver de su enemigo frente a sus ojos. Nos estamos viendo, queda mucha política para ti. Ya pues. Y acá se acaba este programa, pero volvemos mañana con más Cadena Nacional, todos los días, a medianoche, entre un día y el otro. Buenas noches.